Página 59 de 1612. Acción humana, Ludwig von Mises, 1949. El estudio preliminar, que va de la página 8 a 58, queda excluido, ya que puede haber un reclamo del autor de ese estudio preliminar. Introducción. Se compone de 4 secciones. 1. Economía y praxeología. 2. El problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. 3. La teoría económica y la práctica de la acción humana. 4. Resumen. 0.9. Economía y praxeología. Ahora, en 1949, la economía es la más joven de todas las ciencias. A lo largo de los últimos 200 años, es cierto, muchas nuevas ciencias han ido surgiendo de las disciplinas que ya eran familiares a los antiguos griegos. Pero lo que en realidad ha sucedido es simplemente que algunas partes del conocimiento que ya tenían su lugar en el conjunto del viejo sistema del saber se han convertido en ciencias autónomas. El campo de estudio quedaba más nítidamente subdividido y podía ser tratado con nuevos métodos. Se descubrían sectores hasta entonces desconocidos y la gente empezó a considerar la realidad desde puntos de vista diferentes de los de sus precursores. Pero no por ello se ampliaba el mundo del saber. En cambio, la ciencia económica abrió a la ciencia humana un campo antes inaccesible y ni siquiera imaginado. El descubrimiento de una regularidad en la secuencia e interdependencia de los fenómenos del mercado desbordaba el sistema tradicional del saber. Surgía así un conocimiento que no era ni lógica, ni matemática, ni tampoco psicología, física o biología. Desde la más remota antigüedad, los filósofos se han afanado en descubrir los fines que Dios o la naturaleza han intentado realizar a lo largo de la historia humana. Querían descubrir la ley que rige el destino y evolución de la humanidad. Pero incluso aquellos pensadores cuya investigación estaba libre de toda preocupación teológica fallaron de ordinario en su empeño a causa de lo inadecuado de su método. Consideraban la humanidad como un todo o bien bajo otros conceptos holísticos tales como nación, raza o iglesia. Establecían de manera arbitraria los fines a los que esas entidades debían tender necesariamente. Pero nunca lograron responder satisfactoriamente a la pregunta relativa a qué factores son los que impelen a los distintos sujetos a comportarse de tal suerte que permitan alcanzar esos fines a los que tiende la inexorable evolución del todo. Por ello tenían que recurrir a las más abstrusas explicaciones, a la intervención milagrosa de la divinidad, que se hacía presente por la revelación o la aparición de profetas o ungidos caudillos, a la armonía preestablecida, a la predestinación, o a la intervención de una mística y fabulosa alma nacional o universal. Comentario. Cuando hay ignorancia de las causas, los efectos pueden ser atribuidos a seres que están más allá del entendimiento. Esto provoca una sensación de impotencia en quien quiere ir más allá de lo evidente. Pero, al pueblo vulgar y simple, estas ideas de indagar, carecen de utilidad. Viven como animales, como bestias y ya, no se complican la vida con abstracciones mentales. Solo trabajan, obedecen a la autoridad, se reproducen, dan rienda suelta a sus necesidades y reclamos, duermen, envejecen y mueren. El autor escribe. Otros hablaron de la astucia de la naturaleza que provoca en el hombre impulsos que involuntariamente le conducen por las sendas que la naturaleza desea que siga. Otros filósofos eran más realistas. No se preocuparon de averiguar los designios de la divinidad o la naturaleza. Contemplaron los asuntos humanos desde un punto de vista político. Intentaron establecer normas para la acción pública, una especie de técnica de gobierno. Los de mente más audaz propugnaban ambiciosos planes para la reforma y completa reestructuración de la sociedad. Otros se contentaban con coleccionar y sistematizar la experiencia histórica.
Pero todos estaban plenamente convencidos de que en el orden social no se da esa regularidad fenomenológica que observamos en el campo del funcionamiento del razonar humano y en el de los fenómenos naturales. Descuidaron la investigación de las leyes de la cooperación social, pues pensaban que el hombre puede organizar la sociedad como mejor le plazca. Cuando la realidad no se ajustaba al deseo del reformador y las utopías resultaban irrealizables, el fracaso se atribuía a la imperfección moral de los humanos. Los problemas sociales se consideraban cuestiones puramente éticas. Para edificar la sociedad ideal solo se precisaba contar con rectos gobernantes y súbditos virtuosos. De este modo, cualquier utopía podía convertirse en realidad. Comentario. Pregunta, ¿dijo rectos gobernantes? Es cosa de risa. Podemos observar que donde sea que hay gobierno, hay intereses de riqueza a costillas de las aportaciones obligadas del pueblo sometido. Cuando el sistema se dedica a ultrajar y exprimir la vida y riqueza de otros pueblos, es normal que los pueblos abusivos, que sojuzgan, tengan un nivel de vida magnífico. Y ahí, esos ciudadanos dirán, que tienen democracia. Pero, esa magnificencia es material porque la decadencia moral y mental, no depende del nivel de riqueza o pobreza. El autor escribe. El descubrimiento de la interdependencia ineluctable de los fenómenos del mercado puso de manifiesto lo infundado de esta opinión. Desorientada, la gente tuvo que enfrentarse con una visión distinta de la sociedad. Descubrió con estupor que se podía contemplar la acción humana desde puntos de vista distintos de lo bueno y lo malo, lo leal y lo desleal, lo justo y lo injusto. En los sucesos humanos se da una regularidad de fenómenos a la que el hombre debe adaptar su acción si quiere alcanzar lo que se propone. Carece de sentido enfrentarse con la realidad a modo del censor que aprueba o desaprueba según su sentir personal y con arreglo a criterios arbitrarios. Es preciso estudiar las normas rectoras de la acción del hombre y de la cooperación social a la manera como el físico examina las que regulan la naturaleza. Considerar la acción humana y la cooperación social como objeto de una ciencia de relaciones dadas, y no ya como una disciplina normativa de lo que debe ser, era una revolución de enormes consecuencias tanto para el conocimiento y la filosofía como para la propia acción social. Sin embargo, durante más de 100 años los efectos de este radical cambio en el modo de razonar fueron muy limitados, pues se pensaba que la nueva ciencia se refería solo a un reducido segmento del total campo de la acción humana, es decir, los fenómenos del mercado. Los economistas clásicos se toparon con un obstáculo, la aparente antinomia del valor, que fueron incapaces de salvar. Su imperfecta teoría les obligó a reducir el ámbito de su propia ciencia. Hasta finales del siglo pasado, la economía política no pasó de ser una ciencia de los aspectos económicos de la acción humana, una teoría de la riqueza y del egoísmo. Trataba la acción humana en cuanto aparece impulsada por lo que, de modo muy poco satisfactorio, denominaba afán de lucro, reconociendo por lo demás que existen otras formas de acción cuyo tratamiento es objeto de otras disciplinas. La transformación del pensamiento que iniciaron los economistas clásicos solo fue culminada por la moderna economía subjetiva, que convirtió la teoría de los precios del mercado en una teoría general de la elección humana. Durante mucho tiempo no se comprendió que la sustitución de la doctrina clásica del valor por la nueva teoría subjetiva representaba bastante más que reemplazar una imperfecta explicación del intercambio mercantil por otra mejor. La teoría general de la elección y la preferencia rebasaba el campo al que los economistas, desde Cantillon, Hume y Adam Smith hasta John Stuart Mill, circunscriben sus estudios. Es mucho más que una mera teoría del aspecto económico del esfuerzo humano por mejorar su bienestar material. Es la ciencia de toda forma de acción humana. La elección determina todas las decisiones del hombre. Cuando realiza su elección, el hombre elige no solo entre diversos bienes y servicios materiales cualquier valor humano, sea el que sea,
entra en el campo de su opción. Todos los fines y todos los medios, las aspiraciones espirituales y los materiales, lo sublime y lo despreciable, lo noble y lo vil, se ofrecen al hombre a idéntico nivel para que elija, prefiriendo unos y repudiando otros. Comentario. Y así es como el pueblo elige beber agua o Coca-Cola. ¿Le pueden obligar a un ser humano a comer basura industrializada? Y en el caso de elegir a sus gobernantes, ¿son seducidos los votantes o solo están reaccionando a una publicidad o propaganda tendenciosa? El ignorante, no sabe elegir, la cultura le ha distorsionado el entendimiento. El autor escribe: nada de cuanto los hombres aprecian o rechazan queda fuera de esa única elección. La teoría moderna del valor venía a ampliar el horizonte científico y a ensanchar el campo de los estudios económicos. De la economía política elaborada por la escuela clásica emergía la teoría general de la acción humana, la praxeología. El término praxeología fue empleado por primera vez, en 1890, por Spinas. Ver su artículo Les origines de la tecnologie, Revue philosophique, año XV, XXX, 114-115, y el libro publicado en París en 1897 con el mismo título. Los problemas económicos o catalácticos quedaban enmarcados en una ciencia más general, integración imposible ya de alterar. El término cataláctica o ciencia de los intercambios fue usado primeramente por Whately. Ver su libro Introductory Lectures on Political Economy, página 7, Londres 1831. Todo estudio económico debe partir de actos que consisten en optar y preferir. La economía es una parte, si bien la más elaborada hasta ahora, de una ciencia más universal, la praxeología. Según Google. ¿Qué es la praxeología? La praxeología es el estudio de la acción humana, que se basa en el principio de que las personas actúan de forma intencional para pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria. Proviene del griego praxis, acción, y logos, estudio o teoría. Es un método deductivo que analiza la lógica inherente a la acción, independientemente de los fines específicos o los detalles de cada situación, para comprender la toma de decisiones y la eficiencia en la consecución de objetivos. Aplicaciones y enfoques de la praxeología. Economía, es una disciplina central de la Escuela Austríaca de Economía, donde se utiliza para comprender fenómenos como el mercado, los precios y la riqueza a través del análisis de la acción humana como un proceso de elección en un contexto de recursos limitados. Educación, se utiliza como enfoque pedagógico para generar conocimiento a partir de la práctica y mejorarla. Busca que el conocimiento salga del aula e impacte en la vida real, promoviendo el aprendizaje activo y la integración de la teoría y la práctica. Otras áreas: praxeología motriz, estudia y promueve el desarrollo de habilidades motoras en el ámbito educativo. Publicidad, se aplica como metodología para analizar la creatividad publicitaria, considerando la acción humana creativa como una mezcla de elementos racionales e irracionales. Investigación formativa, se utiliza para formar ciudadanos más críticos, participativos y responsables, conectando la teoría con la práctica en el ámbito de la investigación. Página 63.